Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a hablar de la administración de riesgos. Para hablar de administración de riesgos, tenemos que considerar la ISO 31000. Veamos algunos conceptos claves respecto a la administración del riesgo. Primero, ¿qué es el riesgo? He utilizado algunas referencias bibliográficas. Por ejemplo, el ABC de la educación financiera de la Superintendencia de Bancos me dice que es un evento que pudiera llegar o no a realizarse. Esta definición siento que es un poquito vaga, pero luego la ISO 31000 me habla de la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Y a esto lo puedo complementar con COSO 2 que me dice que es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la consecución de objetivos. Creo que la definición de COSO 2 es bastante amplia, nos habla de la posibilidad de que ocurra o no y que afecte adversamente, es decir, que afecte de forma negativa a la empresa. Luego podemos clasificar los riesgos en dos categorías, según el tipo de actividad o según la naturaleza. En el tipo de actividad podemos encontrar riesgos sistemáticos y no sistemáticos, mientras que en la naturaleza tenemos 5 tipos de riesgos: financieros, económicos, ambientales, políticos, legales. Veamos cada uno de ellos. Según el tipo de actividad, el riesgo sistemático es aquel que está presente en un sistema económico. En ese caso, podríamos mencionar un desastre natural, por ejemplo, el huracán Mitch, que afectó a las cosechas de ciertas regiones en Guatemala. El riesgo no sistemático me indica que es debido a la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Entonces, se refiere a lo que realicemos en las operaciones del negocio. Podríamos decir entonces que un ejemplo es el dejar de pagar una declaración de impuesto. El riesgo no sistemático se presentaría cuando la multa que nos cobren por haber dejado de pagar ese impuesto sea significativa para la operación de nuestro negocio. También tenemos riesgos según la naturaleza. Acá son 5, como mencionábamos. Tenemos riesgos financieros que están relacionados con la gestión financiera de la empresa, riesgos económicos asociados a la actividad económica. Los dos riesgos son muy similares, o podríamos pensar que son muy similares. Sin embargo, podemos decir que los riesgos financieros afectan sobre los bienes de la empresa, mientras que los riesgos económicos afectan sobre las transacciones monetarias de la organización. En el caso de los riesgos financieros, también podemos hablar de que existen diferentes tipos, como el riesgo de crédito, las tasas de interés, de mercado, riesgos de gestión, riesgos de liquidez, entre algunos otros que también podemos encontrar. También tenemos los riesgos ambientales y los riesgos políticos. Nos habla de riesgos ambientales el entorno en el que se operan es especialmente hostil o puede llegar a serlo, mientras que en los riesgos políticos nos habla de la circunstancia política del entorno en el que operan las empresas. En el caso de los riesgos ambientales, puede estar sujeto a dos tipos o dos subgrupos, en el cual podemos mencionar que el primero se debe a fenómenos naturales, es decir, por ejemplo, la temperatura, la altitud, mientras que el segundo se refiere a fenómenos sociales, por ejemplo, violencia y desigualdad. En el caso de los riesgos políticos, podría ser respecto también a decisiones que toma el gobierno o si existe estabilidad política dentro de un país. Por último, los riesgos legales se refieren a obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de una empresa en un sitio determinado. Cuando les mencionaba que si alguna ley o normativa pues no le permite a la empresa operar con comodidad. Luego de ver los tipos de riesgos, debemos de considerar el análisis de riesgos. En el análisis de riesgos es muy extenso, sin embargo, yo les quise poner acá que de la probabilidad de impacto depende la clasificación y priorización. Tenemos que considerar la probabilidad como la oportunidad de que ocurra o no ocurra un determinado riesgo. Por ejemplo, si yo manejo mi vehículo, ¿cuál sería la probabilidad de que yo choque a otro vehículo? Bueno, ¿y cuál es el impacto? O sea, ¿qué consecuencias genera esto? De acuerdo al nivel de o al choque que yo tenga, pues igual puedo tener un impacto bajo, medio o alto. Y en esa forma yo voy a priorizar cómo poder atender estos riesgos. ¿Cómo puedo planificar yo
una atención o un plan para atender estos riesgos. También tengo la respuesta a los riesgos. Luego de que ya analicé cuáles pueden ser mis riesgos, yo tengo 5 opciones que vamos a ver en un momento. Sin embargo, normalmente puedo decir que se mencionan 4, que es suprimir el riesgo, transferirlo, mitigarlo o aceptarlo. Claro, veamos cada una de ellas. En el caso de la supresión de los riesgos, estamos hablando de que en ocasiones las organizaciones logran que estos riesgos desaparezcan. Obviamente, detrás de esto hay todo un análisis, un plan de contingencia. También podemos hablar de transferir el riesgo. En este caso, podemos decir que lo transferimos a otra dependencia de la organización o incluso a otra empresa asociada. En la mitigación del riesgo, habla de reducir la probabilidad, que es el primer elemento que veíamos, o el impacto de este riesgo sobre nuestra organización. Recuerden que acá en todo esto nosotros tenemos que tener un plan de trabajo, un plan de acción. También podemos tener una explotación del riesgo y en este caso este riesgo nos habla la ISO 31000 que es beneficioso para la empresa. Entonces, ¿cómo le saco yo el máximo provecho? Por último, tenemos aceptación del riesgo. Son aquellos que no suponen mayores impedimentos para conseguir nuestros objetivos. Puedo convivir con ellos. Como mencionaba, no me estoy resignando a vivir con ellos, pero sí tengo un plan para poder vivir con ellos, puesto que están dentro del riesgo aceptable. Que el riesgo aceptable se refiere al nivel de riesgo con el que la empresa puede convivir. Esto es todo. Espero que la explicación les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima.